Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre la composición o cómo están estructurados los días de la semana con respecto a la operativa y pues obviamente algunos tips y algunos consejos para que aprendan a realizar operaciones con movimientos institucionales durante la semana. Arrancamos con el día domingo, en donde abre. Es un día incompleto porque básicamente se da la sesión asiática y pasamos al siguiente día. Es un día donde suelen haber gaps. Para los que no saben qué es un gaps, pues lo pueden buscar dentro del canal o simplemente pueden irse a internet, pero no es otra cosa que un salto en el precio con respecto a al cierre anterior. Entonces, por ejemplo, el precio pudo haber cerrado por acá y pues abierto por acá. O viceversa, pudo haber cerrado por acá y abrió por acá. Normalmente se dan los domingos porque recuerden que se viene del cierre del día viernes. ¿Listo? Normalmente hay dos escenarios en el día domingo. El primero son los movimientos lentos y es que abre el mercado, prácticamente se muevan muy poco los pares. Ojo, algunos pares pueden que se muevan más que otros, pero normalmente se hacen pequeños movimientos consolidatorios y muy lentos. Además de que pues, el spread no es muy bueno, que digamos, es muy difícil operar este día. Sin embargo, algunas ocasiones, y esa es la excepción a la regla, el día domingo es muy volátil. Entonces el mercado abre con movimientos muy contundentes hacia una dirección. En este escenario, normalmente el precio a lo largo de la semana se va a mover con muchísima más fuerza y de una forma más contundente. ¿Listo? Entonces, dentro del domingo, para resumir, encontraríamos el 90% de las veces movimientos lentos y consolidatorios. Y pues lo que viene abajo, que sería apertura de semana direccional, es la segunda opción, que es cuando el precio abre un domingo con mucha fuerza y tiende a moverse hacia esa misma dirección casi toda la semana. Listo, pasamos al día siguiente, que sería el lunes. Es un día poco volátil, apenas se está reactivando el mercado la mayor parte de las veces. Recuerden que eso también va a depender, la forma en cómo se estructuran los días y cómo van a evolucionar, cómo se van a comportar los días, va a depender en gran parte de cómo arrancó el día domingo. Suele ser un día poco volátil, a menos que el domingo, pues ya sabemos, en la menor cantidad de veces se mueve con bastante contundencia. ¿Listo? Entonces el lunes va a depender básicamente de cómo se comenzó a mover el domingo el precio, pero por lo general suele ser un día poco volátil, suele presentar también consolidaciones, así como el día domingo. Normalmente este día coincide a nivel mundial con un gran número de festividades, días festivos o holidays, como se llaman en algunas partes. Entonces muchas veces se encontrarán cerrados algunos mercados, por lo cual la volatilidad y el volumen va a ser bastante bajo en algunas ocasiones. Otras ocasiones, a pesar de que exista alguna festividad, el mercado puede realizar un comportamiento normal. Es un día que no suele estar cargado de noticias, no suele haber noticias muy relevantes en este día. ¿Listo? Normalmente es un día pues, regular o bueno para operar, pero no es lo ideal. Siempre es recomendable esperar un poco. Sin embargo, valga la redundancia, se tiene que esperar el comportamiento del domingo. Hay que analizar el comportamiento del domingo. Posteriormente pasamos al día martes, que ya va todo volviendo a la normalidad. Ya el mercado, dependiendo de lo que hizo el domingo, claro está, va a comenzar a comportarse de una manera normal. Obviamente ya van a haber movimientos fluidos, habrán algunas noticias, las primeras noticias de la semana, y en dado caso el domingo y el lunes el precio se haya movido de una forma contundente, normalmente el precio de los martes va a hacer una pequeña corrección o puede corregir un poco. No siempre lo hace, pero sí es muy frecuente. ¿Listo? Luego vamos a encontrar el día miércoles, que es uno de los días preferidos por muchos para operar. A mí también me gusta el martes bastante para operar. El miércoles básicamente es un día muy volátil, suele presentarse cambio de dirección. ¿Qué quiere decir esto? Posiblemente el domingo, el lunes, el martes, el precio haya avanzado o esté moviéndose en una dirección, puede ser alcista o bajista de forma contundente, y el miércoles puede que se realice una corrección bastante grande o el precio cambie de dirección. Suele pasar esas dos cosas, normalmente pues suele corregir o cambiar de dirección. Hay que entender el contexto de cómo va evolucionando la semana. Es un día que coincide siempre con noticias económicas muy fuertes, muy fuertes, muy relevantes, que son demasiado importantes y que el mercado suele tener en cuenta. Y normalmente los movimientos de manipulación o las velas de manipulación se suelen dar este día. Ojo con eso. El jueves, por su parte, se presentan a veces consolidaciones, a veces movimientos contundentes, depende de qué hizo el precio el miércoles. Existen a veces algunas noticias, estas noticias no son de gran peso, entonces no tendrían por qué afectar tu operativa, y muchas veces continúa con el movimiento del día miércoles, como se puede apreciar en la diapositiva. Entonces si el día miércoles el precio corrigió, normalmente el jueves va a continuar haciendo lo mismo. Luego encontramos el último día de la semana, que sería el viernes, sería un día incompleto también, así como el domingo. Realmente estos dos harían prácticamente un día. Suele presentar cambio de dirección normalmente, y esto es algo que suele ocurrir y que ocurre, se puede detectar muy fácil. El domingo arranca el precio moviéndose hacia una dirección, el lunes continúa, martes sigue continuando, puede que corrija un poco, miércoles, jueves, y prácticamente toda la semana se ha movido en una misma dirección. Cuando esto sucede, normalmente es el último día de la semana, el viernes, el precio tiende a cambiar de dirección o hacer una corrección muy grande. Hay que tener mucho cuidado con eso. Suelen salir en este día pues noticias muy importantes. Por lo general las nóminas no agrícolas salen el primer viernes de cada mes. Hay que tener también mucho cuidado con el tema de las noticias. Evidentemente, en mi caso personal, en mi plan de trading, yo
doy preferencia a tener todas mis operaciones cerradas antes de las 12 del mediodía, en mi hora local. Básicamente no me gusta mantener las operaciones abiertas, por lo menos los fines de semana, siempre y cuando pues no sea una operación que tengo activa y que ya tengo en un ratio 1:3 o que está evolucionando de manera eficiente. Ya eso es otro tema adicional, pero no me gusta normalmente abrir operaciones el viernes y mucho menos cuando está por cerrar la sesión. Se dan a veces movimientos de manipulación y a veces aumentan mucho el spread. Bueno, a veces no, la mayor parte del tiempo aumenta lo que es la comisión. Muchas veces se habla de un cierre anticipado y eso quiere decir que 4 horas antes de que cierre el mercado, este se estaciona o se vuelve muy lento. Entonces el mercado se queda así 4 horas hasta el cierre, hasta que ya por fin cierra, o haciendo velas muy pequeñas o en una dirección pero con movimientos muy leves, hasta que el mercado definitivamente cierra. Y obviamente es bastante desesperante. Obviamente pues no es nada beneficioso en dado caso tengas abierta una operación, porque el domingo tendrás que pagar swap. Obviamente podrá abrir el mercado de forma pues inesperada con gaps que, como te puede favorecer, también te puede perjudicar. Entonces en mi caso puntual siempre voy a recomendar que cierren sus operaciones el viernes y que intenten no abrir operaciones nuevas a partir de las últimas 2-3 horas antes de que el mercado definitivamente cierre y pues inicie todo lo que es el fin de semana. El día sábado no lo incluyo porque es un día que literal, o sea, no es operativo, no se puede operar, y adicionalmente pues a veces salen noticias, pero suelen informarse y descontarle al mercado por lo general el día, o de manera usual, el día domingo. Entonces listo, esta es la composición, cómo está estructurada la semana. Ahí se queda, pueden repasar domingo, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Son puntos muy específicos que pueden tener en cuenta y pueden sacarle provecho combinándolos con su operativa o simplemente con la información que estaremos entregando dentro del canal. Un saludo para todos, espero puedan compartir esta información que es de mucha utilidad.